Buenos días, chicos. Bueno, vamos a comenzar con el teórico de biomembranas. Vamos a ir evacuando lentamente las dudas. En este primer teórico vamos a ir muy despacio. Voy a dar primero toda una generalidad y luego vamos a ir avanzando en conjunto con el doctor Miguel Caurón. Comenzamos con biomembranas. Tema general. Primera definición. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Una vez que sabemos esta definición, vamos a hacer hincapié en dos palabras específicas. ¿Por qué es estructural y por qué es funcional? Primero, estructural, porque una célula delimita compartimientos. Vamos a hacer una gran aclaración. La célula posee una membrana plasmática. Esa membrana plasmática ya de entrada me va a delimitar a mí dos compartimientos, un intracelular y un compartimiento extracelular. A su vez, el compartimiento extracelular se subdivide en dos, en un compartimiento intersticial y en un compartimiento intravascular. Todo esto tiene una aplicación fisiológica, una aplicación médica y una importancia en conocer correctamente la distribución hidroelectrolítica. Esta combinación de dos palabras implica hidro es agua y electrolitos, los cuales se van a expresar en una concentración, que es su concentración miliequivalentes por litro. Necesito saber y conocer, mi primera pregunta, saber y conocer cómo es esa distribución hidroelectrolítica. Sí. ¿Esa distribución tiene valores? Sí. Hay valores que son valores fijos en realidad y tienen una importancia médica. ¿Y por qué uno siempre es tajante entre una concentración y otra? Por ejemplo, vamos a conocer la distribución tanto del compartimiento intracelular como del extracelular. Y uno va a preguntarse, ¿por qué es tan tajante decir que la concentración de sodio en el extracelular va a ir de 135 a 145 miliequivalentes por litro? Porque, por ejemplo, ya lo vamos a ver, el sodio es una sustancia que se comporta como osmóticamente activa. ¿Qué significa esto? Ósmosis. Vamos a tener una definición cuando veamos mecanismos de pasaje a través de membrana. Perfecto. Entonces, si ósmosis va a implicar arrastre de agua o movilización de agua tras una movilización del sodio como soluto, es importante mantener esas concentraciones en forma estable. Entonces, volvamos a la definición de estructural. ¿Qué significa? Que la célula delimita compartimientos. Yo tengo dos tipos de compartimientos, el intracelular y un compartimiento extracelular. El extracelular se subdividía en dos, en intersticial y en intravascular. Es importante conocer la distribución hidroelectrolítica de justamente ambos compartimientos. Por el otro lado teníamos otra palabra, funcional. ¿Qué significa esto? Cada célula que va a conformar un órgano, un tejido y posteriormente un sistema, de acuerdo a su propia estructura, va a implicar que va a tener una funcionalidad determinada. Eso es por un lado. Entonces, primera definición, recordar correctamente dos palabras, estructural y funcional, y justificar por qué. Después, que el hombre está constituido por más de 100 billones de células. Entonces, importante, compartimiento estructural. Delimita dos compartimientos, un intracelular y un extracelular. Ese extracelular lo tenemos subdividido en intravascular e intersticial. Acá tenemos, en esta figura, podemos apreciar un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo es un intravascular. Y tenemos luego un espacio intersticial. Entonces, conforme los dos,
van a formar lo que sería el componente extracelular. Por el otro lado tenemos en el interior de la célula el intracelular. Luego pasamos a la estructura de la membrana. Esa membrana que me delimita dos compartimientos. Estructura lipoproteica, doble capa lipídica con componente de proteínas. Proteínas que van a ser proteínas estructurales y proteínas que van a ser de receptores de membrana. Fíjense lo siguiente. Tenemos el componente glicoproteico, tenemos la parte de los carbohidratos, el glicolipídico con su colesterol posterior a nivel de la membrana, la proteína que funciona, una como proteína integral, otra proteína que funcionaría como componente periférico. Tenemos proteínas que funcionan como canal. Vamos a ver los distintos tipos de mecanismos de pasaje a través de una membrana. Perfecto. Proteínas que van a ser proteínas globulares, o sea, algún tipo de proteína va a funcionar como receptor, otras proteínas van a funcionar como canal, y esos van a delimitar justamente parte de los distintos tipos de mecanismos de pasaje a través de una membrana. Entonces, la estructura que va a determinar la función de la célula. Vamos a ver, definición de flujo. ¿Qué significa esto? Significa pasaje, pasaje de algo. ¿Y qué vas a pasar? Yo puedo tener pasaje de iones, que va a ser en forma bidireccional, justamente a través de esa membrana, que es la que va a delimitar los compartimientos. Cuando digo bidireccional, digo pasaje de materia y pasaje de energía, intercambio de materia e intercambio de energía. Cuando hablamos del término materia, específicamente hablamos del manejo hidroelectrolítico. ¿Qué significa entonces? Que esa membrana va a tener una característica, va a tener un potencial de membrana. ¿Qué es un potencial de membrana? Es la diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana. Una premisa que uno tiene que tener muy en claro. A ambos lados de la membrana yo voy a tener sodio, cloro, calcio, potasio. Voy a tener iones que van a ser sustancias que son cargadas eléctricamente. Algunos se van a comportar como cationes, otros se van a comportar como aniones. Unos con carga positiva, otros con carga negativa. Pero lo que tengo que tener muy en claro, que lo que va a existir es, de un lado y del otro lado de la membrana, los mismos iones. Lo que voy a tener de diferencia es su concentración, la cual se va a expresar en miliequivalentes por litro cuando me voy a referir al término cantidad. Y si no, me puedo definir directamente en función de signos positivos o negativos, dependiendo en qué momento o en qué estadio estoy de mi potencial de membrana, que luego lo vamos a ver. Entonces, yo a través de esa membrana que tiene una estructura lipoproteica, tengo un flujo, un pasaje de algo, pasaje de agua, pasaje de iones. Perfecto. Esto va a conformar lo que vemos que se llama materia. Distribución de iones, distribución de agua. Por eso es hidroelectrolítica. Ion, dijimos que era una sustancia cargada eléctricamente. El manejo se expresa en miliequivalentes por litro, cuando me refiero a cantidad. Luego, vamos a tener un componente de proteínas. Y acá voy a hacer una salvedad. Yo dije que teníamos un componente intracelular y un componente extracelular. Las proteínas se encuentran en el intracelular y las proteínas se encuentran en el intravascular. En el intersticio prácticamente es despreciable el componente o la concentración proteica. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque las proteínas arrastran agua. Como el sodio también arrastra agua. Entonces, fíjense lo que está puesto en el Power. La concentración de sodio maneja el agua extracelular. ¿Qué significa esto? Que si yo provoco alguna alteración o hay algún disturbio
en la distribución de la concentración del sodio, automáticamente ese pasaje de sodio va a implicar arrastre de agua. Ósmosis es el pasaje del solvente. Ahora lo vamos a ver. Si yo tengo una cubeta y tengo una membrana en el medio, esa membrana supongamos que es la membrana plasmática, que es esa membrana con componente lipoproteico. Y tengo de este sector, el sector A, pongo mucha concentración de agua. Y en el sector B pongo poca concentración de agua. Lo que voy a tener por ósmosis es el pasaje de agua desde una zona de mayor concentración de agua a otra zona de menor concentración de agua. Podemos complicar un poquito más y definir un poquito mejor la definición de ósmosis. Queda claro que ósmosis es el pasaje de agua. Ahora volvamos para atrás un segundo. Compartimiento A, membrana, sector del compartimiento B. Dijimos, si en el compartimiento A teníamos mayor concentración de agua, agua es solvente, y en ese compartimiento yo voy a poner granitos de soluto. Entonces, en menor concentración va a estar el soluto. Compartimiento A, repito, mayor concentración de solvente, que es el diluyente, y en ese mismo compartimiento pongo soluto, menor concentración de soluto. Membrana, compartimiento B. En el compartimiento B voy a tener menor concentración de solvente, pero proporcionalmente va a haber mayor soluto. Entonces, si yo me voy a referir a la definición de ósmosis, primero voy a dar una definición incompleta, que la pueden inclusive encontrar en los libros y después se completa aún más a medida que uno va a ir avanzando en su componente teórico o en su saber teórico. Primer parte de la definición, yo puedo decirles, ósmosis, pasaje de solvente, desde una zona de mayor concentración de solvente, que dijimos que lo teníamos en la parte A de la cubeta, a una zona de menor concentración de solvente, que era la parte B de la cubeta. Vamos a redondear aún más. Donde teníamos mayor concentración de solvente, teníamos menor concentración de soluto. Y en el sector B, que teníamos menor concentración de solvente, había mayor concentración de soluto. Entonces, redondeando ahora y utilizando los dos componentes, vamos a decir lo siguiente. Ósmosis es el pasaje de solvente desde una zona donde hay mayor concentración de solvente y o menor concentración de soluto a otra zona donde hay menor concentración de solvente y o mayor concentración de soluto. Definición completa de ósmosis. Entonces, sodio maneja la concentración del agua en el extracelular. Proteínas manejan la concentración del agua intracelular. Dijimos, proteínas, ¿dónde están? En el intracelular y en el intravascular. Intracelular delimitada por esa membrana plasmática. El extracelular dijimos que tenía dos componentes, el intersticio y el intravascular. Entonces, la integridad de las membranas, ya sea membrana plasmática, que me delimitaba el intracelular y el extra, y el endotelio vascular, su integridad, me permiten a mí que el componente proteico se encuentre sí en el intravascular y sea despreciable en el intersticio. Entonces, si yo provoco alguna alteración, tanto en la membrana plasmática como en el endotelio vascular, va a haber pasaje de proteínas desde el intravascular al intersticio y va a haber pasaje de proteínas del intracelular también al intersticio. Las proteínas van a generar poder oncótico, generan una capa de solvatación, arrastran agua, condensan el agua y no la dejan pasar para los lugares
que corresponden. Entonces, cualquier alteración de esta membrana, hay pasaje de proteínas, arrastran agua y me van a provocar a mí una alteración en la distribución hidroelectrolítica. Las proteínas, al igual que el sodio, provocan movilización del componente de agua. El sodio es una sustancia osmóticamente activa, al igual que las proteínas arrastran agua. Entonces, ustedes van a empezar a escuchar la palabra presión osmótica y presión oncótica. Oncótica, referente a las proteínas, osmótica, referente al sodio. Como son dos sustancias que arrastran agua, el equivalente de la presión oncótica es osmótica. Seguimos. Importancia en la distribución de agua. Yo cuando iniciamos el teórico les dije, es importante conocer la distribución hidroelectrolítica. No solamente saber los valores, sino su implicancia médica. Fíjense lo siguiente, en la literatura van a encontrar el 73% del peso corporal es agua. 73, 70, 67% de tu peso corporal es agua. De toda esa distribución, yo necesito conocer cuál es la concentración de esa agua en el intracelular y cuál es en el extra. Y a su vez, en el extra, cómo se subdivide entre el intravascular y en el intersticio. Entonces, en el intracelular es el 56% se lo lleva el intracelular. A su vez, de ese extracelular habíamos dicho que había dos espacios que conformaban al extracelular. Uno era el intravascular y el otro era el intersticial. Entre los dos conforman el 17%. Pero necesito saber justamente cómo se subdivide. El intravascular se lleva de ese 17% un 5% y el intersticio un 12%. Entonces, cualquier alteración que yo haga, tanto en la membrana plasmática como en el endotelio vascular, va a implicar arrastre de agua. Si ustedes se fijan, el intravascular es el lugar que menos concentración de agua tiene. Entonces, ¿esto es importante médicamente saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque si yo a un paciente, por ejemplo, le doy un diurético, el diurético, si se lo administra, va directamente a una repercusión intravascular. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a disminuir la concentración, el porcentaje en tu intravascular. Vas a aumentar tu ritmo diurético, vas a orinar más, pero me vas a deplecionar, a disminuir justamente el componente que menos concentración de agua tiene. Por eso es importante reponer el agua cuando uno tiene vómitos o cuando uno tiene diarrea. Por eso un paciente se puede chocar, se puede hipotensar previamente. Entonces, importante conocer la distribución del agua y fisiológicamente cómo se manejan esos balances. Sí, es muy importante. Para el año que viene, después entender la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasaría ahora en el intersticio? Si yo tengo una alteración en ese endotelio vascular, si tengo una alteración en mi membrana plasmática, van a fluir proteínas al espacio intersticial donde es despreciable. Las proteínas tienen un poder oncótico, generan la capa de solvatación, me arrastran agua. Y si yo les estoy diciendo, las proteínas, ¿dónde están? En el intracelular y en el intersticio. Altero las uniones intracelulares. Las proteínas fluyen, van a irse a ese intersticio. Y automáticamente, ¿qué me va a pasar? Voy a arrastrar agua del intravascular al intersticio. Voy a aumentar ese 12% intersticial. ¿Qué más me va a pasar? Voy a arrastrar agua desde ese intracelular que tengo un 56% y lo voy a llevar al intersticio. Entonces,
Hago arrastre de proteínas y automáticamente ese arrastre de proteínas arrastran agua. ¿Y qué consecuencias vas a tener? El intravascular se deshidrata. Encima tengo un 5%. Paso más agua al intersticio. Sobreviene el edema. El edema. Hago lo que se llama un tercer espacio. Paso agua en la distribución anómala, alterada, secundario al pasaje de proteínas. Entonces, me deshidrato intravascularmente, pero hiperhidrato el intersticio. Por eso la importancia médica de conocer fisiológicamente estos valores y cómo estos valores se tienen que mantener estables. Ahora, ojo con esa palabra estable. ¿Estable qué significa? ¿Que están quietos esos valores? No. Hay un pasaje bidireccional de materia y energía. No es un flujo cero. Entonces, significa que va a haber un pasaje de unión de un componente hacia el otro espacio, pero en forma bidireccional. Esto lo vamos a ver con lo que se llama equilibrio Gibbs-Donald más adelante. Seguimos. Distribución iónica, extracelular, sodio. Estos valores que se encuentran en pantalla son valores promedio. Y como dijimos en la clase inaugural, los valores los vamos a manejar en función a los valores que va a otorgar la cátedra de bioquímica. Vamos a respetar los valores que da la cátedra de bioquímica. Entonces, promedio, estos valores, por ejemplo, el sodio. El sodio es el ion que se encuentra en mayor concentración en el extracelular, como el potasio es el que se encuentra en mayor concentración en el intracelular. Y ustedes me van a preguntar, Betina, ¿uno es tajante en esa concentración? Sí, porque esto tiene implicancia fisiológica y repercusión médica posterior. El sodio es el ion que prevalece en el extracelular. Perfecto. Ustedes saben muy bien que el extra se subdividía en dos. Bien. Ahora, yo lo que puedo hacer cuando coloco una aguja es medir el intravascular. Bien. Ese intravascular, por contigüidad, en realidad, tiene valores equiparados, con diferencia de 1 a 2 miliequivalentes por litro a nivel intersticial. Entonces, ponemos como un todo el extracelular. Muy bien, en función del sodio, uno es tajante 135 a 145 ¿qué? Miliequivalentes por litro. Bien, ¿es importante saber esos valores? Sí. ¿Por qué? Porque esos valores se tienen que mantener en un rango estable. Si yo subo por encima de 145, todo lo que está por encima de un valor se llama hiper, tiene el prefijo hiper. Y lo que va a terminar en hemia va a ser sangre. Entonces vamos a hablar en función del sodio, hipernatremia. Si estamos por debajo de los 135, hablamos de hipo, hacia abajo, natremia. Entonces, ¿esto tiene implicancia médica? Sí. La hipernatremia, como la hiponatremia, lo vamos a ver trasladado a un glóbulo rojo. Por eso es importante conocer la osmolaridad plasmática y tratar de no tener ningún tipo de alteración en cuanto a los valores. Ya lo vamos a ver más adelante. Y obviamente esto se va a reforzar y se va a entender muchísimo mejor cuando veamos sangre. ¿Qué pasa cuando yo pongo un glóbulo rojo en un medio hipotónico, en un medio hipertónico o en un medio isotónico? Iso significa igual, igual a la osmolaridad plasmática. Entonces, el sodio es una sustancia osmóticamente activa. Si yo elevo el sodio, arrastro agua y va a tener una implicancia médica. Si yo disminuyo el sodio, también va a tener otra, que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el potasio? Dijimos que el potasio era el ion que prevalece en ese
intracelular. La célula, una premisa fundamental, trata de mantener la electroneutralidad. ¿Qué es esto? Electro es carga, neutralidad viene de neutro. ¿Qué significa? Si esta es mi membrana plasmática, la membrana plasmática se va a encargar de lo siguiente. Si yo paso un ion con carga positiva del extracelular al intracelular, la célula me va a devolver desde el intracelular al extracelular otro ion con la misma carga. ¿Eso para qué es? Para tratar justamente de mantener ese potencial de membrana estable, un potencial de membrana en reposo. Tema más adelante que va a estar dado por el doctor Miguel Courón. Pero para adelantar, la célula trata de mantener un potencial de membrana estable, manteniendo la electroneutralidad. Significa que si yo paso unión de un intracelular al extracelular, el extracelular me va a devolver otro ion con la misma carga. Cuando yo provoque o aplique un estímulo sobre esa membrana, puedo no llegar a una fase que se va a llamar zona umbral. General, que es el umbral. Es la zona donde hay apertura de canales voltaje dependientes. ¿Qué significa? Que uno llegó a una tal perturbación que no puedo frenar ese potencial de membrana. Entonces, los canales se abren, va a haber un flujo de iones, lo cual van a ser las distintas fases de ese potencial, hasta que la célula se vuelva a redistribuir y nuevamente vuelva a llegar al potencial de membrana en reposo y tu célula esté apta nuevamente para recibir un estímulo. El calcio, en función al potasio. ¿Por qué es importante el potasio? El potasio tiene carga positiva. Y les dije, el potasio está en mayor concentración en el intracelular. En el extracelular va a haber un ion. En realidad es el protón, el hidrógeno con carga positiva, el cual va a tratar de estabilizar esa membrana. Entonces, si yo provoco un aumento de la concentración de protones, hidrógeno, carga positiva en mi extracelular, ¿qué hace la célula? Agarra un protón, lo manda al intracelular. ¿Y qué te hace? Te devuelve otro ion con la misma carga. Entonces, ingreso un protón del extracelular al intra. Y yo les dije, en el intra, ¿qué había? Potasio. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula agarra ese potasio y lo manda, lo envía al extracelular. Trata de mantener la electroneutralidad. El protón está en relación directa con el pH. Tema importante que se va a ver muy en profundidad cuando veamos renal, cuando veamos cardio. Ahora lo importante en esta primer clase es empezar a entender conceptos. La célula trata de mantener su potencial de membrana en reposo. Premisa, mantiene la electroneutralidad. Cuando yo aplico un estímulo, si ese estímulo logra llegar a una zona umbral, se provocan apertura de canales voltaje dependientes. ¿Qué significa esto? Que uno no puede detener la inversión de cargas, el pasaje de cargas, y vamos a entrar en las distintas etapas de ese potencial de membrana, dependiendo el tipo de célula que fuera. Ya vamos a ver, potencial de membrana para una célula rápida, potencial de membrana para una célula lenta. En cardio vamos a ver potencial de membrana para lo que va a ser neuro. Cada una va a partir de acuerdo al tipo de célula de un potencial de membrana diferente. Después vamos a ver manejo del calcio. El calcio va a intervenir como ion en muchos eventos en fisiología, desde la contracción muscular. También va a depender justamente en el mecanismo
si lo vemos en sangre, en el mecanismo de activación plaquetaria, que lo vamos a ver como hemostasia primaria o hemostasia secundaria con cascada de coagulación. El calcio interviene como ion en muchísimos eventos a nivel de fisiología médica. Calcio, interacción con magnesio, cloro o cloruro, también lo vamos a ver adelante. Entonces, ¿es importante conocer la distribución de iones? Sí. ¿Es importante conocer la distribución hídrica? Sí. Sobre todo que hay iones que son osmóticamente activos. Entonces, generalidades. La membrana plasmática va a delimitar dos compartimientos. Importante conocer la distribución hídrica y la distribución electrolítica. ¿Qué diferencia hay entre estas dos definiciones? Flujo de desplazamiento y densidad de flujo. Flujo de desplazamiento sería la cantidad de sustancia que se va a desplazar, que va a atravesar una determinada área o una determinada sección en relación a una unidad de tiempo. Y si vemos qué es densidad de flujo, es ese mismo flujo, esa sustancia evaluada y medida en sección de área. Transporte entonces de membrana a través de una célula. Podemos dividirlo en dos, transportes pasivos y transportes activos. Cuando yo digo transporte pasivo, significa lo siguiente. Transporte pasivo se va a dividir en distintos componentes. Primero, un transporte pasivo es aquel que va desde una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración. Coma, y voy a agregar sin gasto de energía. Vamos despacito. ¿Cómo se clasifica el transporte? Podemos hablar en función de soluto o podemos hablar en función del agua, o sea, del solvente o del diluyente. Si hablamos en función del soluto, es aquello que está en menor concentración y que se puede disolver en un solvente. Soluto. Definiciones. Primero, difusión. A su vez, la difusión se va a clasificar en simple y facilitada. ¿Qué es la difusión? Primero, es el pasaje de una sustancia, entre paréntesis, soluto, desde una zona donde hay mayor concentración de soluto a otra zona donde hay menor concentración de soluto. Punto. Terminó la definición de difusión. A su vez, se clasifica o se subdivide en dos: difusión simple y difusión facilitada. Definamos difusión simple. Es el pasaje de una sustancia desde una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración. Coma, agrego algo más, sin gasto de energía. Terminó la definición de difusión simple. Entonces, la definición de difusión simple se completa aún más y se complementa a la que dijimos de difusión. Difusión facilitada es el pasaje de una sustancia desde una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración, coma, sin gasto de energía, coma, ayudada por un transportador o carriers. Stop. ¿Qué significa esto? Ustedes saben muy bien que la membrana es una membrana de característica lipoproteica. Entonces, no es lo mismo que yo quiera pasar una sustancia con mayor componente lipídico o una sustancia con componente hidrosoluble. Una sustancia, cuanto más se asemeja a un componente de membrana, mejor va a ser su mecanismo de pasaje.
y no va a necesitar ningún tipo de transportador o carriers. Por más que yo ponga una mayor diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, si la sustancia que yo quiero pasar no es compatible o no tiene tanto poder lipídico, entonces va a necesitar de algo que me ayude a pasar justamente esa sustancia al otro lado de la membrana. Entonces, ahí necesito los transportadores o carriers, los cuales tienen una característica. Esos transportadores o carriers se saturan. Entonces, puedo aumentar la concentración en un lugar, pero si no tengo disponibilidad de esos transportadores o carriers, el mecanismo de pasaje se enlentece. Por eso es importante que subrayen y que digan, cuidado, esa difusión facilitada, sí, necesita un transportador o carriers, pero se satura y se subraya perfectamente, satura, tiene saturabilidad. Y por último, en vez de ahora hablar de soluto, hablamos de solvente. Y si hablamos de solvente, hablamos de ósmosis. Nos remitimos a la primera definición que di al principio. Si hablamos de ósmosis, puedo hablar del pasaje de solvente, específicamente, desde mayor concentración de solvente a menor concentración de solvente. Y si la definición la hacemos completa, es de mayor concentración de solvente y o menor de soluto a otra zona de menor concentración de solvente donde hay mayor concentración de soluto. Es importante en estos mecanismos de transporte conocer la ley de Fick y cuáles son los determinantes que me van a permitir a mí hacer un pasaje con mayor facilidad de un soluto a través de una membrana. En cuanto hablamos del transporte activo, significa lo siguiente. Transporte activo es en contra de gradiente. Y hay dos, transporte activo primario y transporte activo secundario. Transporte activo primario es llevado por bombas, hecho a cabo por bombas, como por ejemplo la bomba de sodio de potasio, que intercambia 3 iones de sodio por 2 iones de potasio. Lo vamos a ver fundamentalmente esto con muchísima amplitud en lo que va a ser potencial de membrana y en cardio sobre todo. Luego tenemos el transporte secundario. Secundario, acuérdense de algo, dos sustancias que pueden ir, las dos desde una zona hacia la otra zona, pero una ayuda a la otra. Si las dos van en la misma dirección y una ayuda a la otra, eso es cotransporte. Si es contratransporte, una ayuda a la otra, volvemos otra vez, dos sustancias, pero que van en dirección contraria. Entonces, repasamos, transporte pasivo se divide en difusión, la cual va a ser difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Las dos primeras hablamos en función del soluto y específicamente ósmosis en función del agua. Transporte activo en grande en contra del gradiente. Y tenemos primario, hecho a través de bombas, y secundario, dos sustancias. Si van en la misma dirección, cotransporte, y si van en sentido contrario, es contratransporte. Vemos la definición de difusión simple. Pierde energía, se produce a través de la bicapa lipídica. Ley de Fick habla de la velocidad de pasaje de una sustancia a través de una membrana. Entonces, fijemos lo siguiente. El medio en el que se moviliza es homogéneo. El coeficiente de difusión es constante. Es característico y propio de cada membrana. Y cuando dos o más sustancias van a querer atravesar la membrana, el flujo está determinado no solo por un gradiente de concentración expresado en microequivalentes por litro, sino por un campo eléctrico, porque esas sustancias son iones, y los iones dijimos que están cargados eléctricamente. Entonces, en esta situación no se cumpliría la ley de Fick. Factores que van a modificar la permeabilidad de una sustancia, si va a ser más factible que pase esa sustancia a través de esa membrana. Primer tema,
de cuánta sustancia yo coloque, o sea, de un gradiente de concentración. Segundo, que la composición de la membrana plasmática, o sea, de la naturaleza química, del área de la membrana. Si yo tengo mayor disponibilidad de área, va a ser más fácil que pase la sustancia, de la estructura que difunde a través de la membrana y del coeficiente de difusión y de partición. Vimos que ósmosis, presión osmótica, equivalente a la presión oncótica de las proteínas. Ósmosis es el pasaje entonces de solventes de una zona de mayor concentración de solvente y o menor concentración de soluto a una zona donde hay menor concentración de solvente y aumento de soluto. En este caso existiría solo pasaje de solvente. Sustancias osmóticamente activas a nivel plasmático. Sodio, glucosa. Por eso los pacientes que son diabéticos, que tienen hiperglucemia, una de las manifestaciones que les va a consultar el paciente es que se levantan durante la noche. Eso se llama nicturia y que tienen la necesidad de orinar. La glucosa es una sustancia que también arrastra agua. Por eso es importante la hidratación. Y el paciente tiene poliuria, polidipsia. Significa el paciente también necesita ingerir agua. La urea lo vamos a ver específicamente también en el ciclo de la urea en renal. Es uno de los determinantes que mantienen la concentración y la osmolaridad de la orina. Seguimos nuevamente ahora con el equilibrio osmótico. Acá va a haber un cálculo y ahora en este momento sí lo voy a dejar con el doctor Miguel Cobrón. Muchísimas gracias. Bueno, buen día. Vamos a retomar un poquito lo que estaba hablando la doctora Bettina Salerno, esas sustancias osmóticamente activas que aparecieron en el plasma, donde la importancia del sodio, la glucosa y la urea, ¿sí? Sustancias importantes que iban a hacer, que iban a poder arrastrar el agua, ¿sí? Hacia este compartimento que era el compartimento plasmático. Entonces nosotros teníamos una fórmula para calcular la osmolaridad plasmática. Esa osmolaridad se mide en miliosmoles sobre litro y esta fórmula se iba a calcular en 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa en miligramos sobre decilitro sobre 18 más la concentración de urea en miligramos sobre decilitro sobre 5,6. Todo esto me iba a dar la osmolaridad plasmática que más o menos se estaba calculando, se habla de 290 más o menos 5 miliosmoles sobre litro. Vamos a encontrar en los libros que a veces habla de 300 miliosmoles, sabemos que es un poquito menos, pero bueno, redondean esta osmolaridad plasmática para ir definiendo el valor normal. Si nosotros tendríamos un aumento de la glucosa en el plasma, podríamos estar pensando que esa osmolaridad va a aumentar y que, bueno, esta osmolaridad va a estar desequilibrada, voy a tener una osmolaridad mucho mayor con a veces consecuencias en un paciente que podría ser un diabético descompensado, una persona que podría venir con 600 de la concentración de glucemia, de glucosa en sangre, 600 miligramos sobre decilitro, eso sería muchísimo. Sabemos que la concentración de glucosa
tiene que estar en el orden de los 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Si yo aumentara alguna de estas sustancias, en este caso estamos hablando de la urea, también modificaría este valor de osmolaridad plasmática. Bien, en este caso que vemos estos dos dibujos, si yo tengo en un compartimento moléculas de azúcar, es lógico pensar que el agua va a pasar por ósmosis de un compartimento a otro, tratando de diluir la osmolaridad que está aquí adentro. Entonces, ese pasaje de ósmosis, que decíamos que estaba vinculado con estos solutos, en este caso, en este dibujo, vemos estas moléculas de azúcar, de glucosa, y nosotros dijimos que la glucosa podía arrastrar agua porque era una sustancia osmóticamente activa. Entonces vamos a ver cómo esa célula, que la vemos de un determinado tamaño, ahora su tamaño va a aumentar. Va a aumentar ese volumen simplemente por esa presencia de estas moléculas de azúcar. Lo mismo podemos ver en este diagrama que está en la parte inferior, donde tenemos dos soluciones, una, la de la derecha, más concentrada, con solutos osmóticamente activos, y la de la izquierda, una solución con más solvente y con menos soluto. Entonces, tenemos en la mitad una membrana semipermeable y podemos entender el comportamiento que va a tener el agua y que va a haber un pasaje por medio de lo que nosotros denominábamos ósmosis del agua o del solvente desde el compartimento que está en la parte izquierda al compartimento de la parte derecha, tratando de bajar o equilibrar esa osmolaridad, que acá la tenemos muy diferente. Acá hay un valor osmolar mucho mayor en el derecho que en el izquierdo, y trata ese agua, al pasar por ósmosis, equilibrar la osmolaridad en los dos compartimentos. Esto es lo que pasa cuando hablamos de las membranas que delimitaban compartimentos y ese pasaje de agua por medio de la ósmosis. Hay un concepto que también tenemos que saber, que es el de tonicidad, que es una propiedad de una solución de modificar el volumen de una célula, y lo estamos viendo acá. La célula, en este caso, estaríamos hablando de un glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, la propiedad de una solución, la solución es esta que está contenido en estos vasos de precipitado, ¿sí? Propiedad de solución de modificar el volumen de una célula que se encuentra contenida en ella. Esa tonicidad no le vamos a colocar unidades de medida, ¿sí? Sino que es un término comparativo. Yo estoy comparando, ¿sí?, una solución, qué osmolaridad tiene esta solución con respecto a qué osmolaridad tiene esta célula. Entonces, esta célula depende, o la tonicidad de la célula va a depender de la solución en la que se haya inmersa. En el primer caso, el caso de la izquierda, o el caso A, ¿sí?, el glóbulo rojo se encuentra inmerso en una solución isotónica. Y habíamos hablado, la doctora había hablado, que iso es igual. Si yo ya hablo que ese glóbulo rojo está inmerso en una solución isotónica, quiere decir que la osmolaridad de ese glóbulo rojo es igual a la osmolaridad de la solución en la que está inmersa. Por lo tanto, si las osmolaridades son iguales, en el exterior y en el interior del glóbulo rojo, no va a haber pasaje
de agua. En realidad, en la naturaleza hay un pasaje muy activo, pero el glóbulo rojo no cambia su tonicidad, es decir, no cambia su volumen. En el ejemplo que tenemos en el medio, cuando el glóbulo rojo se halla inmerso en una solución hipotónica, me dice que esta solución tiene más cantidad de agua con respecto a los solutos de lo que tiene el glóbulo rojo. Es decir, en este caso, el glóbulo rojo tendría más osmolaridad que la solución en la que se haya inmerso. Entonces, el agua, como dijimos, va a tender a ir de donde hay más cantidad de agua a donde hay menor cantidad de agua. Por ese pasaje de ósmosis, este glóbulo rojo se va a hinchar y pudiendo llegar a estallar. Ese glóbulo rojo literalmente se va a llenar de agua. Quiere diluir, quiere tratar de estabilizar la diferencia de osmolaridades que hay entre la solución y el glóbulo rojo. En el tercer caso, ese glóbulo rojo se encuentra en una solución que llamamos hipertónica, donde esa solución va a tener una osmolaridad mucho mayor a la osmolaridad que tiene el glóbulo rojo dentro. Entonces, el agua va a tender a salir porque al ser una solución hipertónica, la cantidad de agua que hay fuera es mucho menor a la cantidad de agua que hay dentro con respecto a los solutos. Entonces, ese agua va a salir del glóbulo rojo por ósmosis y el glóbulo rojo se va a crenar, es lo que decimos se va a arrugar. El agua tiende a salir para diluir ese medio hipertónico y así tratar de equilibrar la osmolaridad. Bien, teníamos el concepto de difusión facilitada, donde ya algo había hablado la doctora. Entonces, volvemos a repetir, es un pasaje de una sustancia de una mayor concentración a una de menor concentración. Pero ya, en este caso, la diferencia que tenían entre la difusión simple, la facilitada iba a utilizar proteínas transportadoras o carrier. Esa es la gran diferencia. Cuando hablábamos de una difusión simple, estamos hablando de pasaje de soluto, ¿sí?, por la membrana del componente lipídico, ¿sí? Entonces esas sustancias tenían que ser afín a ese componente lipídico. Podíamos hablar de hormonas sexuales, de la aldosterona, de los glucocorticoides, donde al derivar del colesterol, estas estructuras son lípidos y no van a tener problema en pasar la membrana lipídica. Ahí hablaremos de una difusión simple. En la difusión facilitada, las sustancias que se ven, que tienen que pasar esta membrana, no lo van a poder hacer por la membrana lipídica. Entonces van a tener que buscar proteínas transportadoras o carrier, ¿sí? Y van a tener determinadas características. Esta difusión facilitada va a tener una especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sustancias que van a poder pasar solo por ciertas proteínas transportadoras, proteínas que sean específicas de esa sustancia. No van a poder pasar por cualquier proteína transportadora, ¿sí? Entonces, eso se llama especificidad. En el caso de la cinética de saturación, yo voy a tener una determinada cantidad de proteínas transportadoras que me van a dar una cantidad de flujo en la unidad de tiempo. Si yo tengo más cantidad para pasar por esas proteínas, puedo llegar a saturarlas. Y esto lo vamos a ver en renal cuando, por ejemplo, en general yo filtro la glucosa y por medio de transportadores carrier, por medio de proteínas transportadoras, vuelvo a reabsorberlas, esa glucosa, y vuelvo a mandarla al circuito sanguíneo. En el caso de personas
con alta cantidad de glucosa en sangre, yo filtro toda esa glucosa, pero cuando tengo que reabsorberla y mandarla nuevamente a la sangre, se me saturan los carriers y no puedo volver a introducir al circuito sanguíneo esa glucosa. Entonces voy a poder pasar una cantidad de glucosa determinada, y ya lo vamos a ver en renal, y otra parte de esa glucosa, pasado un límite, se va a escapar en la orina que se forma. Entonces voy a tener presencia de glucosa en orina que me va a estar alertando que algo está pasando con el manejo de la glucosa. Es decir, ahí saturé las proteínas transportadoras, ahí saturé los carriers, ¿sí? Y entonces se me escaparon, no pude reabsorber esa glucosa y aparece, por supuesto, en orina. Y también va a haber carriers que van a poder trabajar con más de un soluto, y entonces esos solutos, en el momento que quieran difundir, van a tener que competir. Y ahí va a tener que ver también la concentración de cada soluto. Ahí vemos un ejemplo de una proteína transportadora, una proteína que va a estar incluida en esa bicapa lipídica, una proteína integral va a ser, donde va a ayudar a que pasen esas sustancias, ¿sí?, que no pueden pasar por difusión simple por la membrana lipídica. Entonces van a tener que buscar otro tipo de pase, que es la difusión facilitada. Pero recuerden que tanto la difusión simple como la facilitada no va a tener gasto de energía. Y llegamos al transporte activo. El transporte activo va a ser un transporte que acá va a cambiar la definición con respecto a lo que era el transporte pasivo. Acá yo voy a tener que gastar energía, y lo que sucede con las sustancias es que van a ir de un compartimento donde tenga menor concentración ese soluto a otro compartimento donde ese soluto va a estar en mayor concentración. Es decir, voy a ir en contra de un gradiente de concentración. En los dos casos anteriores, tanto de difusión simple como difusión facilitada, la sustancia se movía a favor de un gradiente de concentración. En este caso es completamente al revés. La solución se va a mover desde un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Entonces, como voy en contra de un gradiente de concentración, acá necesito el aporte de energía. Es decir, la energía va a ser en forma de ATP, ¿sí? Y generalmente viene por los procesos metabólicos, procesos de catabolismo, donde voy a generar ATP para poder usarlo en un montón de actividades que tiene la célula, y entre ellas en lo que es el transporte activo. Bien. Voy a tener un transporte activo primario y un transporte activo secundario. En este transporte activo primario, un gran ejemplo, que lo vamos a ver en todas las eras, son las bombas de sodio y potasio. Ese es el ejemplo típico de un transporte activo primario. Esas bombas de sodio y potasio van a trabajar sacando de la célula sodio, en este caso 3 sodios, y introduciendo 2 potasios. Estas bombas de sodio y potasio se encuentran en todas las membranas de todas las células, ¿sí? Bien, y como decíamos, transporta 3 sodios al exterior y 2 potasios al interior, generando un desbalance también de cationes. Voy a sacar más positivos de los cationes que ingreso. Bien, esto es un dibujo de una bomba de sodio y potasio, donde voy a tener
una zona donde va a unirse ese sodio, van a ser 3 cationes, y voy a tener otra zona donde se van a poder unir los potasios. Pero esto va a ocurrir en forma ordenada. En esta parte que estamos viendo el dibujo de la bomba, está en un estadio 1, donde la bomba es decir, esta proteína es muy afín a moléculas de sodio, donde el sodio se va a encontrar en una gran cantidad dentro de la célula porque hubo una despolarización, porque estimulamos una membrana y, lo vamos a ver ahora en un rato, se cambiaron las cargas en los compartimentos y ahora tengo que sacar y restituir ese potencial de membrana a un potencial de reposo. Entonces, esta bomba va a estar afín o va a tener gran afinidad por las moléculas de sodio. Estas moléculas de sodio se van a ir uniendo y cuando se une la tercera molécula de sodio, entonces se toma el ATP por medio de la bomba y se lo desfosforila. Ahí la bomba va a cambiar a un estadio 2, en donde se va a abrir en la parte extracelular y ya esa afinidad por el sodio no va a ser tal y va a poder liberar estas moléculas de sodio. Pero sí va a cambiar la afinidad por el potasio. Y acá en el estadio 2, ¿sí?, esa afinidad por el potasio va a aumentar. Entonces el potasio va a buscar unirse a la bomba. Cuando el segundo potasio en ese estadio 2 de la bomba se une, entonces se vuelve, es decir, se había fosforilado, se desfosforila la bomba y vuelve al estadio 1, en donde va a liberar esos cationes de potasio y vuelve a tener una gran afinidad por el sodio. Decíamos hace un ratito que esta bomba continuamente está sacando 3 moléculas de sodio e ingresa 2 de potasio. Bien, entonces lo que estábamos hablando era el transporte activo primario. Ahora vamos a ver el transporte activo secundario, donde podíamos tener 2 tipos de transporte activo secundario, el cotransporte y el contratransporte. El cotransporte, que también es llamado synporte, es cuando 2 sustancias se van a movilizar, una a favor de un gradiente de concentración y la otra en contra. Perdón, las dos van a, una a favor de un gradiente de concentración y la otra en contra del gradiente de concentración. Entonces, la segunda sustancia va a aprovechar el pasaje de la primera, ¿sí? Va a aprovechar la energía de la primera en ese gradiente de concentración que va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, la energía suministrada por la primera sustancia ayuda a desplazar, ¿sí?, a la segunda que va en contra de su gradiente de concentración. En cambio, en el contratransporte, como dice el nombre, también lo podemos llamar antiporte, donde una sustancia se va a movilizar de un compartimento a otro a través de una membrana, a través de esas proteínas de transporte, ¿sí? Una de ellas se va a mover a favor de un gradiente de concentración y la otra se va a mover en contra de su gradiente de concentración. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, y hay un ejemplo que vamos a ver en renal, de la célula renal, donde en la parte basal de esa célula yo voy a tener abundantes bombas de sodio y potasio, y acá estaríamos hablando de un transporte activo primario, donde hablábamos que sacábamos moléculas de sodio e ingresábamos de potasio. Al sacar sodio de la célula, yo genero un gradiente en la parte apical para que ingrese sodio
a favor de ese gradiente, pero van a salir, por ejemplo, moléculas de protones y hidrógenos. Entonces, una molécula ingresa al mismo tiempo que una molécula egresa. Y acá lo estamos viendo, que este es un ejemplo del transporte activo secundario, que es el antiporte o contratransporte. En cambio acá, lo que vamos a ver es un ejemplo de cotransporte o sinporte, donde la molécula de sodio, donde generamos un gradiente para que la molécula pueda ingresar, pero va a ayudar en su ingreso el sodio a la glucosa, ya se ingresan los dos juntos. Por eso estamos hablando de cotransporte o sinporte. Acá la glucosa se ve beneficiada con la entrada del sodio, y acá el potasio va a salir usando la energía del sodio. Acá podemos ver otro, que es la introducción del sodio, que ayuda a los aminoácidos. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a renal. Por ejemplo, esto pasa, y es muy importante, en un tubo contorneado proximal, donde hay una gran reabsorción de sustancias que se filtraron en el corpúsculo renal, en el glomérulo, ¿sí? Y que tenemos que volver a reabsorber y llevar nuevamente al sistema circulatorio. En este cuadrito vemos un poco un ejemplo de la membrana celular, ¿sí? Habíamos hablado un poquito de la conformación, que era una bicapa lipídica, donde podíamos también encontrar moléculas de colesterol. El colesterol va a ser muy importante. Y vamos a encontrar proteínas que iban a estar en determinados lugares, ¿sí? En la historia se había hablado de que la proteína cubría toda la capa. Esto se vio después que era un error. Esas proteínas van a estar como salpicadas en ciertos lugares, y vamos a tener proteínas que eran periféricas, que podían ser externas o internas, y la que nos interesaba a nosotros en este tema eran las proteínas integrales, que nos servían para el pasaje. Por supuesto, también vamos a tener algo de carbohidratos, siempre en la parte externa de la membrana. Vimos el transporte, ese transporte donde hablamos de una difusión simple, esa difusión que se realiza a favor de un gradiente de concentración, y la otra característica es la que no íbamos a gastar energía. Por eso era un proceso pasivo. Teníamos la difusión facilitada, que ocurría lo mismo, ¿sí? Las sustancias se iban a movilizar, el flujo se iba a movilizar a favor de un gradiente de concentración, donde había más solutos, donde había menos, pero en este caso tampoco iba a gastar energía, pero porque era facilitada, porque iba a tener que usar proteínas de transporte. ¿Por qué? Porque esas sustancias no podían atravesar la capa lipídica en forma libre. Entonces necesitaba de una proteína de transporte. Luego iba a tener el transporte activo primario y el secundario. El primario, habíamos dicho un ejemplo, que era la bomba de sodio y potasio, un ejemplo muy importante, porque sabíamos que las bombas de sodio y potasio iban a estar presentes en las membranas de todas las células. Y el transporte activo secundario, donde una sustancia iba a usar la energía de otra en su provecho para ir en contra de un gradiente de concentración. Es decir, que esa sustancia quería pasar de donde estaba en poca concentración a donde estaba en mayor concentración. Bueno, acá hablamos de una endo y una exocitosis, es decir, sustancias, pero ya estos pasajes son con modificación de membrana. Todos los que vimos, que nos importan ahora, son sin modificación de membrana. Cuando hablamos de una fabricación de una vacuola, es decir, de un endosoma, estamos hablando de una modificación de membrana, pero
ahora no nos importa tanto. Y hablamos también, cuando hablamos de transportes sin utilización de energía, de la ósmosis, que era el transporte de los solventes, en este caso el agua, ¿sí? Que iban a estar determinados por esas sustancias que eran osmóticamente activas. Ya habíamos hablado, muy importante el sodio, pero también de la glucosa y de la urea, en el caso, por ejemplo, de la osmolaridad plasmática. Vamos a ver un poco ahora en la membrana celular el potencial de membrana, donde va a haber una ecuación de Nernst y donde va a haber una ecuación de Goldman, que lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, esta es la segunda parte, que es el potencial de membrana. Entonces, la membrana celular, como dijimos, va a separar dos compartimentos. En este caso hablamos de un compartimento intracelular y un compartimento extracelular. Dentro del extracelular también teníamos un intersticial y un intravascular que también iba a haber membranas. Entonces, ¿qué es esto del potencial de membrana? Nosotros le vamos a poner un número a este potencial de membrana, pero este potencial de membrana lo podemos definir como una diferencia de iones dentro y fuera de los compartimentos. Por ejemplo, si yo hablo de un compartimento intracelular, yo digo que hay una cantidad de iones presentes muy diferentes a los iones presentes en un compartimento extracelular. Esa diferencia de entre los iones que se hallan en el compartimento intracelular y en el compartimento extracelular me va a dar ese valor de potencial de membrana. ¿Sí? Voy a hablar de un potencial de membrana que puede ser en reposo, o un potencial de membrana cuando hay un potencial de acción. Cuando hablamos de un potencial de membrana, nosotros le ponemos un número y ese número va a estar en las células miocárdiacas más o menos entre menos 85 a menos 90 milivolt. Vamos a medir en milivolt. Cuando hablamos, por ejemplo, del nódulo sinusal, vamos a ver que esto varía, ¿sí? De menos 60 a menos 70 milivolt. Por ejemplo, ¿cómo voy a medir esa diferencia o ese potencial de membrana? Yo coloco dos electrodos y un aparato de medición, uno en la parte interna de la célula y otro en la parte externa. Entonces, por ejemplo, mido en la parte interna de la célula tenemos menos 50 milivolts y en la parte externa más 40 milivolts. Entonces hay una diferencia de 90 milivolts, pero ¿por qué le voy a poner el valor de menos o más? Porque por convención se utiliza el signo de la parte intracelular, de la parte dentro de la célula. Entonces, si yo tengo en este ejemplo una diferencia de 90 milivolts, voy a utilizar el signo menos porque es el que se encuentra dentro de la célula y entonces voy a decir que el potencial de membrana en este caso es de menos 90 milivolts. El equilibrio Gibbs y Donan va a ser el que genere ese potencial y va a mantener el potencial de membrana. ¿Quién es el que genera? Bueno, va a ser muy importante la presencia de proteínas, de los aniones que van a estar dentro de la célula y esas proteínas no van a poder difundir. Esa es la gran diferencia que hay con los otros iones difusibles. Vamos a ver que los iones que están en la parte externa e interna van a tener un flujo bidireccional, pero en el caso de los aniones, de las proteínas intracelulares, son las que generan y mantienen este potencial de membrana. Bien,
la concentración de aniones es igual a la de los cationes en cada lado de la membrana. Nosotros hablamos también de electroneutralidad, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de aniones, va a ser igual a la cantidad de cationes que tengamos en la parte externa, lo mismo ocurre en la parte interna. La presión osmótica en el lado con proteínas es ligeramente superior, porque habíamos dicho que las proteínas también tenían esa propiedad osmótica de arrastrar solutos por osmosis. Bien. Seguimos pasando y vamos a ver un dibujo, un gráfico, donde vemos la parte interna de la célula, es decir, el compartimento intracelular, donde van a estar la presencia de ese proteinato, de esas proteínas con carga negativa, que no van a poder atravesar la membrana, es decir, que van a estar dentro de la célula. Por supuesto, también habíamos hablado del ion potasio, muy importante dentro de la célula. En cambio, en la parte extracelular, habíamos dicho que teníamos un gran porcentaje de sodio y también un gran porcentaje de cloros. El equilibrio Gibbs y Donnan van a generar un transporte, un flujo bidireccional continuo, donde esta proteína va a hacer que un ion positivo deba ingresar atraído por la carga negativa de la proteína. Pero como dijimos que tenemos que mantener la electroneutralidad, un ion positivo debe también salir. ¿Por qué? Porque si yo ingreso un ion positivo, voy a tener más positivos de este lado y acá voy a tener más negativos. Entonces, este flujo es continuo. El flujo es atraído por la proteína, pero después tiene que salir una misma carga, es decir, un ion con la misma carga. Entonces, entran y salen continuamente iones, ¿sí? Y eso me genera un flujo bidireccional continuo. Acá vemos que el producto de los cationes y de los aniones en el interior deben ser igual al producto de los cationes y los aniones en el exterior. Bien, el potencial de reposo es un estado en donde no se transmiten impulsos por las neuronas, ¿sí? Yo voy a tener un potencial de acción, que es cuando se sale de ese potencial de reposo. Ese potencial de reposo nosotros le asignábamos un valor de menos 90, de menos 70 milivolts. Cuando yo estimulo esa membrana, ese equilibrio de Gibbs y Donnan que me facilitaban o me mantenían ese potencial de reposo, voy a romperlo, ese equilibrio no va a poder seguir manteniendo ese potencial de reposo, porque al estimular esa membrana se van a abrir canales electrodependientes, voltaje dependientes. Entonces va a haber un cambio de ese potencial de reposo a un potencial de acción. Entonces, hablando del potencial de acción, hay una diferencia de concentración iónica a ambos lados de la membrana cuando la célula responde a un estímulo. Es decir, nosotros íbamos a tener ese valor de potencial de membrana en reposo, que va a ser, ese valor se iba a mantener por el equilibrio de Gibbs y Donnan, que estaba dado por el proteinato, que estaba dentro de las células, y al estimular esa membrana y al abrirse canales, vamos a ver que iones que están en la parte externa de la
de la membrana, ¿sí? Van a, por un gradiente de concentración, pasar a la parte interna y ese equilibrio, esa potencial de reposo, se va a romper. El proteinato no va a poder equilibrar esto y se va a generar ese potencial de acción. Bien, vamos a tener una curva, ¿sí? Cuando hablábamos de la base de la curva, en este caso hablamos de menos 70 milivolts, ¿sí? Hablamos de un potencial de reposo. Ese potencial de reposo era mantenido por el equilibrio de Gibbs-Donan. Cuando yo estimulo a esa membrana, si el estímulo no es muy importante, puedo no llegar a un nivel que se llama nivel umbral, donde ahí se gatillaría un potencial de acción. Puedo tener intentos fallidos, cuando el estímulo no es importante, la célula variará un poquito, pero seguirá en su potencial de reposo. Cuando el estímulo es importante y llego a la fase umbral, entonces sí voy a tener todo una despolarización de esa membrana, cambiando las polaridades e invirtiendo las cargas. Por supuesto que luego, ahora vamos a ver cómo esa membrana vuelve a su estado de potencial de reposo. Lo vamos a ver en esta curva, ¿sí? Una curva miocárdica, donde voy a tener un potencial de reposo, X, donde yo tengo, es decir, son menos 90 milivolts, donde aplico un estímulo, donde ese estímulo llega a una zona umbral y donde ahí se abren canales voltaje dependientes. ¿Sí? Esos canales que se van a abrir en esta fase 0 son los canales de sodio, donde esta célula, donde este potencial se va a ir positivizando. ¿Por qué? Porque están entrando a la célula sodio, y el sodio es un catión. En la fase 1 se cierran los canales de sodio y se abren canales de cloro. Entonces el cloro es un anión y vamos a recuperar un poquito de lo que es la negatividad, pero vamos a seguir en fase positiva. Vamos a tener una fase 2, que es la entrada de calcio, porque se abren canales de calcio, y entonces va a ser la fase de meseta. Y luego, cuando vemos que esa curva desciende, en la fase 3 se cierran los canales de calcio, se abren los canales de potasio y hay una gran permeabilidad de potasio. El potasio empieza a entrar en la célula, el potasio sale de la célula, ¿sí? Esa célula pierde positividad y empieza a negativizarse. Lo importante a destacar en esta parte 4 es que la célula no llega al periodo de reposo, sino que se pasa, se hiperpolariza, y ahí lo importante es la función de la bomba de potasio. Entonces, así como dijimos que en el potencial de reposo me lo mantiene el equilibrio Gibbs-Donan, el volver a ese potencial de reposo cuando la célula está hiperpolarizada es función de la bomba de sodio y potasio. Acá la bomba de sodio y potasio, como explicamos hace un rato, va a sacar sodios, 3 sodios de la célula, va a incorporar 2 potasios, ¿sí? Y va a equilibrar nuevamente a esa célula en ese periodo de reposo. Y nuevamente el equilibrio Gibbs-Donan va a poder mantener ese periodo de reposo o ese potencial de reposo hasta posiblemente un nuevo impulso, un nuevo estímulo que lleguemos a la zona umbral y vuelva a gatillarse todo este circuito. Vemos otro tipo de curvas, pero siempre con las fases correspondientes.
Y bueno, y esto es un resumen donde habla un poco del potencial de membrana en reposo, donde hay movimiento de iones entre lo que es intra y extracelular, donde van a depender de qué iones son, y donde ese movimiento, gracias al equilibrio de Gibbs-Donald, me va a mantener un potencial de reposo. Recordemos que hay una permeabilidad específica de esos iones. Recordemos que también ese potencial de membrana está dado por la diferencia de cargas que va a haber en la parte intra y en la parte extracelular. Y esa diferencia me va a dar ese potencial de membrana. En la parte intracelular, recordemos también que van a estar el proteinato, esas cargas negativas que no son difusibles, ¿sí? Y después otros iones que sí pueden atravesar la membrana. Y estas cargas negativas van a hacer que el potasio también se acumule dentro de la célula, porque recordemos que tanto potasio como sodio se mueven libremente por canales de fuga, pero el potasio tiene mayor permeabilidad. Y recordemos, bueno, la bomba de sodio potasio que trabaja restituyendo ese potencial de reposo cuando esa cuando esa célula o esa membrana está hiperpolarizada. Acá hay un error en el dibujo porque dice que saca 3 sodios hacia afuera y acá pone 2 sodios hacia adentro, pero es un error del dibujo porque acá tiene que decir que entran 2 potasios. Bueno, para ir finalizando, hay 2 ecuaciones, la de Nernst y la de Goldman. Nernst nos habla de un solo ion, Goldman nos habla de muchos iones, que dicen en general, miren, se habla de que Nernst me va a dar un potencial de membrana, un valor, cuando referido a un ion, cuando ese ion tiene un pasaje o un flujo neto igual a 0. Es decir, el flujo de iones está dado por los gradientes, pero llega un momento que el equilibrio eléctrico se equilibra. Entonces, en ese momento, Nernst nos cuenta que cuando un ion está en su equilibrio electroquímico, corresponde a un potencial de membrana. ¿Sí? Goldman nos extiende la fórmula de Nernst y nos habla de varios iones como el potasio, el cloro y el sodio, que son los más importantes. Y acá me va a hablar que cuando estos iones llegan a un equilibrio electroquímico, cuando el flujo neto es igual a 0, ahí tengo un potencial de membrana. Y ese potencial de membrana es el potencial que conocemos como potencial de reposo. Finalizando, podemos citar un par de frases. Si la membrana es permeable a un único ion, el potencial de equilibrio de este es el potencial de reposo de la membrana. Bien, esta es la ecuación de Nernst, pero yo lo tengo que, como no tengo un solo ion, realizando un flujo bidireccional, tengo muchos, bueno, ahí entra Goldman y Goldman me va a calcular ese valor de membrana en potencial de membrana en reposo. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias.